Muy buenas noches a todos. Qué gusto es poder estar en nuestra cuarta sesión de Hablemos de Biblia. Y hoy estamos más que agradecidos con Dios, más que agradecidos por esta sesión, porque esta sesión es muy especial. En esta semana estamos celebrando, estamos en celebración del mes de la Biblia. Y para iniciar estos 4 días donde vamos a estar profundizando aún más en nuestro amor por la palabra y amor por la Biblia como tal, hemos querido, tomamos un tema bastante especial y hemos titulado la sesión de hoy Apologética, ¿por qué y para qué? ¿Saben? Entonces vamos a desarrollar este tema y hoy tenemos un invitado especial. Hoy está con nosotros el profesor Sadrach Mesa. Él, bueno, si ustedes no lo saben, yo ahora lo sé, él fue profesor de nuestro pastor Gerardo León en ESEPA, en el seminario ESEPA, y entonces es para nosotros un placer y un honor que usted pueda estar con nosotros, Sadrach, en esta noche, y esperamos de verdad aprender mucho, como siempre. La bienvenida a todos ustedes, ojalá que puedan compartir este video y para que otras personas puedan sumarse y sus preguntas también vamos a estarlas contestando a la medida de lo posible. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros. Buenas noches, Sadrach. Muchas gracias por su tiempo y por estar acá con nosotros en La Labranza. Muchas gracias, Ana. Un placer para mí estar con ustedes y gracias a la invitación de ustedes, del hermano pastor Gerardo y usted, Ana, gracias por esa presentación. Es para mí un placer poder compartir una enseñanza de la palabra de Dios en esta noche. Y sobre el tema de apologética, como ya se ha anunciado y me lo han pedido, pues vamos a compartir un poco de apologética, de qué es eso de apologética y para qué es. Para iniciar, yo voy a compartirles acá un poco mi pantalla para que ustedes puedan ver y también yo pueda guiarme en este tema. Apologética, ¿por qué y para qué lo estamos llamando? Así que, bienvenidos todos. La primera pregunta que tengo es, ¿qué es apologética? Y a mí me parece que hay un versículo bíblico en 1 Pedro 3, 13 al 16, que nos habla exactamente de lo que pretende eso que nosotros llamamos apologética. Entonces vamos a empezar con la Biblia. Y leo 1 Pedro 3, 13 al 16, que lo tenemos aquí. ¿Y quién podrá hacerles daño si se entregan con ardor a la práctica del bien? Pero, aun cuando tengan que sufrir por comportarse rectamente, dichosos ustedes. No les tengan miedo ni se acobarden. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Pero eso sí, háganlo con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia, para que quienes critican su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus calumnias. Vean qué pasaje más hermoso este. Tiene que ver con la relación del cristiano con el mundo y tiene que ver con la persecución del mundo para el cristiano. Por eso dice, ¿y quién podrá hacerles daño si se entregan con ardor a la práctica del bien? Ante un contexto de persecución, la palabra de Dios manda, recomienda, invita a los creyentes. ¿A qué? A que hagamos el bien. No el mal, que hagamos el bien. ¿Por qué? Pues porque el bien, o sea, una buena conducta, es mejor y es la mejor defensa en contra de la persecución. Porque no queremos ser perseguidos por malos, por mala conducta, sino más bien por buena conducta. Esa es la idea del apóstol Pedro. Y dice, pero aun cuando tengan que sufrir por comportarse rectamente, dichosos ustedes. Hay una bienaventuranza para el creyente, para la iglesia, cuando sufrimos, pero no sufrimos por causa
de ser malhechores, sino que sufrimos por ser buenos, por hacer el bien, por seguir al Señor. Y estamos imitando al Señor, que fue perseguido, maltratado y hasta crucificado sin haber hecho mal alguno. De eso está hablando el apóstol Pedro. Y dice, no les tengan miedo ni se acobarden. Nos invita a ser valientes, nos invitan a ser fuertes, a seguir adelante. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Glorifiquen en sus corazones a Cristo. Es decir, que en nuestro ser interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, debe estar siempre el Señor. Nosotros debemos estar agradecidos con el Señor y debemos seguir adelante. Y aquí es donde viene la frase que quiero rescatar para nuestro tema. Glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de su esperanza. ¿Lo ven? En medio de la persecución, Pedro invita a los creyentes a estar dispuestos. ¿Dispuestos a qué? En todo momento. ¿A qué? A dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Dar razón de la esperanza. La vida cristiana se define aquí en este versículo como que el cristiano tiene esperanza. Toda la fe cristiana se define en esta palabra, esperanza, dar razón de la esperanza, porque no es que la esperanza aquí representa un tema específico, no. Aquí la idea es dar razón de lo que ustedes creen, dar razón del fundamento de su vida, dar razón de por qué ustedes en medio de la persecución continúan haciendo el bien. Dar razón de la esperanza es dar razón de Cristo, desde luego, Cristo nuestra esperanza, a cualquiera que les pida explicaciones. Eso de dar razón de su esperanza, dar razón, allí aparece la palabra apología. La palabra apología en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? La palabra apología, de donde viene apologética, significa defensa. Dar razón, dar defensa. Es lo mismo. Dar una razón es dar una defensa de la esperanza a cualquiera que pide explicaciones. Y termino de leer el pasaje que tengo acá ya para dejarlo, pero eso sí, háganlo con dulzura y respeto. Hay una manera de dar razón de la esperanza. Hay una manera de hacer apologética. Es con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia, para que quienes critican su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus calumnias. ¿Lo ven? Qué maravilloso pasaje. Y el pasaje tiene que debemos estar preparados en todo momento para hacer una apología de nuestra fe, una apología de nuestra esperanza. Eso es una defensa de la fe, una defensa de la esperanza. Ahora, en base a este pasaje que acabamos de leer, yo quiero enfatizar entonces que la defensa, la apologética que deben hacer los cristianos, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, es una defensa en palabra. Eso es dar razón de la esperanza en palabras. Pero también todo el pasaje, ustedes lo vieron, todo el pasaje nos invita a hacer una defensa, pero en acción, o sea, en la práctica, con nuestra vida. La apologética, entonces, no crean que es un asunto netamente teórico. No, la apologética es el testimonio de nuestra vida. Con nuestro testimonio defendemos el evangelio. Con nuestro testimonio defendemos y comunicamos también la esperanza. El testimonio es fundamental y al testimonio hay que añadirle la palabra, desde luego, la razón, el logos, porque en griego logos significa eso, significa palabra, significa razón, logos. Entonces, hay que defender el evangelio con
nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, con la acción, con la práctica, pero también con la palabra, con el logos. Debemos hacer defensa del evangelio. Entonces, ¿qué es apologética? Bueno, apologética es esa, defender lo que creemos que es dar razón. Porque cuando uno defiende algo, hay que defenderlo con razones. Si uno lo defiende, digamos, gritando, usted dice que quiero defender algo, entonces alzo la voz para defenderlo. Bueno, esa no es una manera correcta de defender algo, alzando la voz. Haciendo violencia, maltratando a la persona con la quien estamos teniendo un problema. Entonces usted se defiende y maltrata a la otra persona. No, no es con violencia que vamos a defenderlo. Es defender, es dar las razones, dar los motivos. Eso es lo que significa apologética. Dar buenas razones, dar buenos motivos para la fe. Y esto era muy necesario. Imagínense, si el apóstol Pedro lo dice, esto era muy necesario en el siglo I, era muy necesario a través de todos los siglos de la historia de la iglesia cristiana, y esto es muy necesario el día de hoy en el siglo XXI. Entonces, yo diría que la apologética tiene una muy buena base bíblica, porque inclusive no es solo este pasaje. Hay un autor que se llama F.F. Bruce, el apellido del autor es Bruce. Él tiene un librito que dice La defensa apostólica del evangelio. Así se llama el librito de él. Sí, está en español el librito. Yo sí, estoy seguro. O tal vez estoy casi seguro, podemos decir. Me parece que anda disponible allí por la internet. La defensa apostólica del evangelio. ¿Qué hace ese librito? Ese librito estudia cómo en el Nuevo Testamento, cómo se ve en los escritos del Nuevo Testamento, cómo los apóstoles defendían el evangelio. O sea, tanto Pablo como Pedro en sus escritos hacen defensa de la esperanza que hay en ellos. Entonces, desde el Nuevo Testamento se pueden comenzar a ver ejemplos de esta apologética, y a través de la historia de la iglesia ni se diga, al punto que la apologética es una disciplina que se estudia hoy en día en los seminarios. El seminario de CEPA tiene cursos de apologética, pero además tiene programas de apologética. Ahora, no es que hay demasiados seminarios que tienen programas de apologética, porque en realidad son pocos los que tienen, pero sí hay programas en seminarios, y CEPA es uno de ellos, que tiene cursos y hasta un programa, un diplomado en apologética, por ejemplo, y hemos dado en el pasado también un certificado. Eso para que vean que la apologética entonces se puede estudiar también. Ahora, a mí me parece muy importante que hagamos esta pregunta de manera más directa y que le demos una consideración. ¿Cuál es la esperanza? Porque el apóstol Pedro dice, estén siempre preparados en todo momento a dar razón de la esperanza que está en ustedes. A todo el que pregunte, ¿cuál es la esperanza cristiana? O sea, ¿qué es lo que hay que defender? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Si apologética es dar razones de hacer una defensa por qué es lo que debemos defender, porque es muy importante saber eso. Yo creo que hay cosas que no hay que defender. Yo creo que hay cosas que tal vez nosotros pensamos, creemos, vivimos, tenemos, pero que si alguien habla en contra, no hay razón por qué defenderlo todo. Hay cosas que no ameritan defensa, hay cosas que no son importantes entrar en este tipo como de ejercicio. Ahora, en términos cristianos, es muy importante saber qué vamos a defender. Saber qué vamos a defender.
Esta misma semana decía yo algo sobre C.S. Lewis, que es un autor cristiano, que tal vez conozcan el nombre y alguno de sus libros. Él daba su opinión sobre los ángeles y sobre Satanás y sobre el diablo. Y él decía, bueno, efectivamente, yo creo, decía C.S. Lewis, yo creo en el diablo, obviamente, como la Biblia lo presenta, no como la gente se lo imagina, sino que lo que Dios ha revelado allí en relación al diablo, eso yo lo creo. Pero él decía, toda esta doctrina sobre el diablo y los ángeles, él decía, yo no creo que esto sea esencial a la fe cristiana. No creo que sea central a la fe cristiana. O sea, que no está en el centro, en el corazón de la fe cristiana. ¿Qué es lo que debemos defender? ¿Qué debemos defender? Porque hay cosas secundarias. Esto es muy importante que los cristianos aprendamos esta distinción. En la fe cristiana, en lo que llamamos fe cristiana, hay cosas que son secundarias, cosas que son terciarias, que probablemente no necesiten una defensa. Pero las cosas centrales de nuestra esperanza es lo que debemos defender. Entonces, yo no quiero aquí profundizar en este tema, pero quiero llamarles la atención de que siempre hay que preguntarse, ¿esto debe ser defendido o no debe ser defendido? Porque recuerden, no hay que meterse en pleitos y discusiones que no vale la pena. Hay que meterse en aquellas que sí valen la pena. Y eso tiene que ver con lo que hay que defender. Mi respuesta a la pregunta de cuál es la esperanza cristiana, mi respuesta para ustedes es, la esperanza cristiana es el Evangelio. El Evangelio es el contenido bíblico que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio es el contenido bíblico que representa el mensaje de Dios para la humanidad con el fin de que la humanidad sea salva en Cristo Jesús y que la humanidad vuelva a una relación correcta con Él, con Dios. Lo que Dios hace en la Biblia, en la narración bíblica, es contarnos de su plan de salvación, es contarnos cómo Él ejecutó, Dios, cómo Él ejecutó el plan de salvación y contarnos qué debemos hacer nosotros en respuesta al regalo de la salvación que Él nos está ofreciendo. En pocas palabras, eso es el Evangelio. Pero quiero añadirle unas 4 ideas más para que ustedes se las dejen por allí, hablando de qué es lo que hay que defender. Amados hermanos, lo que hay que defender es el Evangelio. No hay que defender una religión, déjenme decirles. Por lo menos yo no creo. Ahora, no todo lo que yo creo es que ustedes deben de creerlo o que es verdad lo que dice el hermano Sadrach. No. Cada uno de nosotros debemos pensar, evaluar lo que estoy diciendo. A mí me parece que una religión, aunque sea la religión cristiana, a mi juicio, eso no es lo que hay que defender. A mi juicio, el cristianismo debe pensar bien cuál es la esencia, qué es lo central de su mensaje para defenderlo. Y estoy diciendo que el Evangelio, en esa palabra, en ese concepto, podemos comunicar nuestra esperanza. Y eso sí, el Evangelio tiene una dimensión cristológica. Eso es lo que tengo acá. Una dimensión cristológica. ¿Qué quiero decir con eso? El Evangelio trata de Jesucristo. Por eso lo de Cristo, lógica, es porque el Evangelio se refiere a Cristo. El Evangelio no se refiere a otro personaje bíblico. El Evangelio no se refiere a ángeles, a demonios, ángeles buenos, ángeles de la guarda. No. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo.
su vida, sus obras, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. Jesucristo, tal y como Jesucristo está presentado en la Biblia, porque Jesucristo no está solo presentado en los evangelios, no. Jesucristo comienza a ser presentado desde Génesis. Algunos dicen desde Génesis 3:15. Puede ser. Yo digo desde Génesis 12. Desde Génesis 12. ¿Por qué? Porque Jesucristo es hijo de Abraham. Entonces el evangelio tiene una dimensión cristológica. Y podría elaborar eso más en otro momento. El evangelio tiene una dimensión soteriológica. Eso de soteriológica es porque la palabra sotería, soter y sotería, estudio de soter es que tiene que ver con salvación. Entonces, el evangelio trata con la salvación de la humanidad. La doctrina de la salvación es soteriología. Entonces, el evangelio trata de Cristo, el Salvador, y el evangelio trata de la salvación en Cristo. Es importantísimo saber que el evangelio habla del Salvador, que es Cristo, y habla de la salvación que es en Cristo. La tercera dimensión la he llamado escatológica. Ustedes me van a disculpar por estarles enseñando estos términos que tal vez nunca han oído, pero bueno, cristológico se refiere a Cristo, esa palabra sí la han oído, tal vez soteriológico no, pero ya les dije que esa primera parte, soter, sotería, alude a salvación en griego, entonces es una dimensión salvífica. El evangelio habla de la salvación. Ahora, escatología viene de esa palabra que se dice escatón. Escatón viene del griego también la palabra escatón. Y escatón quiere decir últimas cosas. Últimos tiempos quiere decir escatón. Entonces, con la palabra escatológica, nosotros queremos decir que el evangelio tiene una dimensión temporal. Hay una dimensión temporal en el evangelio. ¿Cuál es la dimensión temporal? La dimensión temporal es que el evangelio comienza con Abraham 2000 años antes de Cristo y el evangelio se cumple en Jesucristo 2000 años después de Abraham. ¿Por qué digo yo 2000 años? Bueno, porque esa es la cronología. Pero ¿por qué hablo de Abraham? Pues porque Gálatas 3:15 dice que a Abraham se le hizo la promesa de salvación. Dice a Abraham y a su simiente en singular, no en plural, simientes, y que la simiente en singular es Cristo. Y Mateo 1:1 dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, Abraham. Entonces, la dimensión temporal es que nosotros no podemos pretender entender el evangelio si no lo estudiamos a través de la línea temporal que viene desde Abraham hasta Cristo. Abraham es importantísimo para el evangelio, por eso Pablo lo llama en Romanos 4 a Abraham el padre de la fe, el padre de los creyentes, sean judíos o gentiles. Abraham es el padre de los creyentes. Imagínense, si Jesucristo es el Salvador, Abraham es el padre de los creyentes. Y Pablo por padre lo que quiere decir es que Abraham es el primer creyente en Cristo Jesús. Es el primero que tuvo la fe del evangelio. Es lo que quiere decir Pablo y por eso se le llama padre de la fe, padre de los creyentes. La dimensión temporal, escatológica, es muy importante porque usted debe saber, por ejemplo, que antes de Cristo había salvación porque el amor de Dios ha estado de antes de Cristo, me refiero antes de que Jesucristo nazca de mujer. Recuerden que Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces vean, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ven la dimensión temporal en el evangelio.
Entonces, antes de que Cristo naciera de mujer, de la Virgen María, por supuesto que había salvación, pero hay que explicarla de una manera. En Cristo y después de Cristo hay salvación, pero hay que explicarla de otra manera, porque es la salvación en Cristo. Además, la Escritura nos enseña que los creyentes somos salvos en el presente, pero que vamos a ser salvados en el futuro. Esa es la dimensión temporal del Evangelio. Hay que entender qué es la salvación en el 2021, en el siglo 21, en el 2020, perdón, quería decir, en el siglo 21, hay que entender qué es la salvación que Dios nos da hoy, porque la que nos va a dar cuando Él regrese es diferente a esta, porque se le añaden cosas que en el presente nosotros no podemos gozar. Entonces, la salvación tiene diferentes momentos, esa es la dimensión temporal y hay que entenderlos, porque hay personas que quieren vivir la salvación en el siglo XXI como si ya estuviéramos viviéndola allá en el reino de Dios. Ahora, la otra palabra que he traído es la dimensión deontológica, que alude a las demandas del Evangelio, alude a la ética del Evangelio. Usted debe saber que el Evangelio tiene demandas para las personas. La salvación es una iniciativa de Dios, de gracia y del amor de Dios, que le demanda al ser humano. Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, conviértanse, crean en el Evangelio. Hay demandas para la persona que escucha el Evangelio. Pero mi punto aquí entonces es de apologética. Ustedes discúlpenme que tal vez me extendí aquí mucho. El punto es que hay que saber qué defendemos. O sea, el cristiano debe conocer su fe para poder vivir la fe y defender la fe. ¿Cómo vamos a defender lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a dar razón de nuestra esperanza si no conocemos la esperanza? Por eso es muy importante la pregunta: ¿cuál es la esperanza del cristiano? Como mencioné, para mí hay que definir bien nuestra esperanza para concentrarnos en ella en términos de dar razón. Ahora, la apologética actual defiende todo y, o sea, defiende más cosas que el Evangelio, es lo que quiero decir. La apologética actual, como la apologética del pasado, ha defendido y defiende más cosas que el Evangelio tal y como yo lo estoy definiendo. Yo no digo que eso esté mal, digo que hay que tomarlo y hay que ponerlo en su debido lugar. O sea, yo pensaría que hay que ponerlo en un lugar secundario. Ahora, hay hermanos que no van a estar de acuerdo conmigo y que van a ver, yo tengo unos ejemplos acá de cosas que la apologética actual defiende, por ejemplo, ante el ateísmo, ¿verdad? Porque hay gente que niega la existencia de Dios, no solo ignora a Dios, sino que hay gente que de manera directa niega que Dios existe. Eso se llama ateísmo. Entonces, como hay ateos, estamos los creyentes que creemos que sí existe Dios. Entonces, la apologética desarrolla razones por las cuales las personas deberían de creer que Dios existe. ¿Lo ven? Defiende la existencia de Dios, la apologética. Y hay argumentos históricos y famosos para hablar de la existencia de Dios. Y si ustedes estudian apologética, van a estudiar esos argumentos para la existencia de Dios. Otro tema de la apologética es defender la Biblia como palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay personas que van a decir: no, la Biblia es un libro humano, ¿cómo vamos a decir que la Biblia es un libro divino? Además, en la Biblia hay contradicciones, en la Biblia hay falsas enseñanzas. O sea, vienen personas del mundo
atacando la Biblia como palabra de Dios, que es lo que nosotros los creyentes creemos. Entonces, la apologética explica todo lo que conocemos acerca de el origen de la Biblia, la formación de la Biblia, y por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Otro tema que la apologética trata el día de hoy es el tema de la creación versus, por ejemplo, el Big Bang, que es creer de que el universo en el cual vivimos apareció de pronto, ¿verdad? Apareció de pronto y que no fue creación de Dios como nos enseña la palabra en Génesis 1, ¿verdad? Entonces la apologética explica por qué creemos que Dios es el creador de este universo y por qué es más adecuado creer que hay un Dios creador que andar creyendo eso del Big Bang, porque obviamente el Big Bang no tiene explicación para decir qué produjo el Big Bang, ¿verdad? ¿Qué lo produjo? Porque decir que de la nada apareció algo parece ilógico, más bien, no parece nada racional. Otro tema que la apologética defiende, desde luego, es la resurrección de Cristo, porque van a haber personas que van a decir, no, ¿cómo es posible que un muerto resucite? Eso no pertenece a la experiencia de las personas. Cuando una persona muere, continúa muerta. Cuando mucho una persona revivirá por allí en algún momento, podría darse tal vez una situación de que se creía que alguien estaba muerto y como que revivió, pero hablar como hablamos de la resurrección de Cristo, ellos van a decir eso no sucedió. Entonces la apologética, a través de la investigación, no solo bíblica, sino también histórica, pues va a traer los argumentos para defender la resurrección de Cristo. La verdad, es decir, ya es un tema como más filosófico, ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad o no existe la verdad? ¿Cómo definimos la verdad? ¿Qué es verdad? Hoy en día, que se habla que estamos en una cultura postmoderna, entonces el tema de la verdad se rechaza por la posmodernidad. No hay una verdad absoluta, se dice, solo hay verdades de acuerdo a las personas. Entonces bueno, eso es verdad para ti, pero yo creo esto, entonces esta es la verdad para mí. Entonces es un relativismo. El relativismo va a rechazar el concepto de verdad absoluta. Entonces, la apologética defiende el concepto de verdad y desarrolla la apologética los argumentos lógicos, los argumentos racionales para hablar con el que rechaza eso, para hablarle, explicarle y dar las razones adecuadas. Los absolutos, ya dije que el posmodernismo rechaza un concepto de verdad absoluta, pero rechaza los absolutos en general. Los absolutos es de si hay una verdad absoluta, si hay un principio absoluto, el cual todos debemos aceptar, ¿verdad? Entonces vean que ya aquí vamos como por temas más filosóficos, ¿verdad? La ética misma también. Hoy en día ustedes saben que la ética es un tema de debate cultural. Las conductas de las personas, todo el tema de el área de la sexualidad humana, toda la temática de género, ¿verdad? La relación hombre-mujer, el aborto, eutanasia, uso de drogas, todo eso cae dentro del terreno de la ética y ustedes saben que es una área de debate cultural. Entonces, la apologética también viene el cristiano a defender su posición ética como cristiano ante los demás, pero para eso necesita desarrollar entonces un discurso, necesita desarrollar razones, ¿verdad? Argumentos para esto y lo otro. Entonces, la apologética actual defiende todo y no solo estos temas. Hay otros más que yo no he puesto aquí,
pero he traído estos para ilustrar todo en lo que la apologética se mete. Ahora, en mi propia opinión y recomendación, yo pensaría que la apologética cristiana debería más bien limitar un poco las áreas en que se mete, pero yo sé que muchos me van a decir, no, si hay gente que anda hablando de esto, pues ahí tenemos también que llegar los cristianos y poner nuestro punto de vista, ¿verdad? Y hacer nuestra defensa. Porque la idea de la apologética es esa, es la relevancia. Es decir, lo que tal vez el mundo dice en el año 2020 no es lo mismo que se decía en el siglo XVI, ¿verdad? O en el siglo V después de Cristo. O sea que cada época tiene su propia manera de rechazar el cristianismo. Cada época, cada cultura tiene su propia manera de cuestionar al cristianismo. Y desde luego que es en esa cultura que hay que responder. Desde luego se responde a los retos del presente, no se responde a los retos del pasado, se responde a los retos del presente. En todo caso, aun si hacemos una apologética general, lo que sí debemos de saber es que hay muchos temas que se están defendiendo que no son centrales a la fe cristiana. Esa parte sí es bueno siempre saber qué es central a la fe cristiana y qué no es central a la fe cristiana. Una defensa racional. Tengo esta pregunta porque la apologética siempre va a ser racional, porque vean, dar razón de la esperanza. O sea que el irracionalismo no es parte ni del cristianismo, creemos, ni es parte de la naturaleza humana, aunque desde luego que el ser humano puede aparentar y comportarse como un ser irracional más de una vez, desde luego. O sea que el ser humano es irracional en el sentido de que puede comportarse, actuar y pensar de manera irracional. Pero creemos que Dios ha creado al ser humano para que sea un ser racional, un ser que sabe, por ejemplo, que 2 y 2 son 4. Eso es racional. Si usted dice 2 y 2 son 5, usted está diciendo algo que no es cierto, y si usted insiste, usted está actuando irracionalmente. ¿Lo ven? Usted no puede pretender tener un ingreso mensual de 500,000 colones y andar gastando 800,000 colones por mes, porque la razón, el sentido común dice que si usted tiene un ingreso de 500,000 colones al mes y gasta 800,000, usted está en problemas ese mes y el siguiente ni se diga. Su problema lo va a ir hundiendo y hundiendo cada vez más. Vean ustedes que el ser humano sí es racional. ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo estoy dando todos lo compartimos. Alguien que gane 500,000 y ande mes tras mes gastando 800,000, no durará mucho, no llegará muy lejos cuando la realidad lo obligue a aterrizar, ¿verdad? Entonces, la racionalidad no es otra cosa que lo que nosotros entendemos como el sentido común. Y el sentido común lo tenemos todos, aunque como ya les dije, sí somos capaces de ir en contra del sentido común, sí somos capaces de comportarnos irracionalmente. Eso es cierto, el ser humano en más de una ocasión y situación se comporta irracionalmente, pero hemos sido creados con capacidades racionales para pensar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la apologética va a ser un ejercicio racional, pero por ser racional no quiere decir que está mal. ¿Acaso que es Satanás quien hizo al ser humano racional? No, fue Dios quien hizo al ser humano racional, y Dios dijo que el ser humano era bueno, que su creación era buena. La racionalidad humana es buena. Lo que no es bueno es rechazar a Dios. Lo que no es bueno es rechazar a Dios en nombre de la razón. Eso es otra cosa.
y son otros mecanismos que están operando allí. La racionalidad humana es buenísima porque es la manera como nos comportamos. Si usted va manejando su carro en la calle y hay un semáforo que está en rojo, la racionalidad de todos nosotros dice, en el rojo nos detenemos, en el verde continuamos. Si nosotros no respetamos este acuerdo, esta convención, entonces nosotros nos estamos comportando irracionalmente y vamos a provocar grandes accidentes y van a haber graves consecuencias de nuestro comportamiento irracional. La racionalidad con que Dios creó al ser humano es buena porque es la manera como vivimos y como vivimos bien. En la medida de lo posible, el ser humano debe inclusive ser más racional. ¿Por qué? Pues porque con nuestra razón podríamos entender más cosas y llegar a conclusiones mejores y a tomar mejores decisiones también en nuestra vida. Entonces, que la apologética privilegie la facultad humana de la racionalidad no quiere decir que sea algo malo. Ahora, y ya para ir a mi última parte, y esto es solamente para mostrárselos, bueno, ¿qué es un argumento? Si uno va a defender algo, ¿qué es un argumento? Porque así se llama. Existe una disciplina filosófica que se llama lógica. En la lógica estudia los argumentos para saber si un argumento es válido o un argumento es inválido. Los argumentos no son falsos o verdaderos, no. Eso, falso y verdadero, es otra cosa. El argumento es válido o inválido. Ahora, los argumentos inválidos a muchas personas los engañan y les parecen válidos. Ese es el asunto. Por eso, saber qué es un buen argumento válido para distinguirlo de uno inválido es muy importante. Eso se estudia en la lógica. Pero, ¿qué es un argumento? Bueno, un argumento es el que va a tener una afirmación y el que va a aportar una evidencia. Eso es. ¿Cuál afirmación? Jesucristo murió y resucitó. Esa es la afirmación. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Afirmación. Ustedes me dirán, ¿y cuál es la evidencia? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que Pablo también hace esta afirmación, o sea, esta afirmación no la hago yo en el siglo XXI, esta afirmación la hizo Pablo en el siglo I, cuando él estaba escribiendo a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, yo les compartí a ustedes el evangelio que yo recibí. Y dice que Cristo murió, ¿ve? La misma afirmación, conforme a las escrituras, esa es la evidencia, conforme a las escrituras, por nuestros pecados. Eso es la interpretación de la afirmación, o sea, el significado para nosotros de la afirmación. Cristo murió, afirmación de un hecho, de un evento. Evidencia que da en la frase que estoy mencionando nada más, conforme a las escrituras. Significado del evento por nuestros pecados. Y luego dice, y resucitó al tercer día. Es otra afirmación. Evidencia, conforme a las escrituras. Pero dice, y se le apareció a Pedro, a los 12, a muchos hermanos más, a 500 hermanos reunidos. Vean que está dando evidencia. Dice, hay personas que afirman que lo conocieron antes de que muriera y que lo vieron resucitado. Los apóstoles, 500 hermanos a la vez, y por último a mí, como a un abortivo, se me apareció, dice Pablo. Ven entonces que él da evidencia conforme a las escrituras
y da evidencia de las apariciones. Eso es argumentar, ¿verdad? Dar una afirmación, pero ponerle evidencia. La afirmación y la evidencia necesita conectarse. Necesita conectarse. Y esa conexión entre la afirmación y la evidencia se llama justificación, que tiene que ver un poco como con la relevancia. ¿Qué es eso? Eso es que yo digo, Cristo resucitó, Cristo murió y resucitó, digo yo, Sadrach, hoy, ¿verdad? 2020. Yo digo, Cristo resucitó. Y ustedes me preguntan, ¿cuál es la evidencia? Yo les digo a ustedes, no, porque yo lo creo, porque yo lo siento. Esa es la evidencia. Yo creo, yo lo siento. Esa es la evidencia. Entonces usted me dirá, bueno, está bien que usted crea y diga eso, pero ¿cuál es la relación entre la afirmación de que Cristo resucitó y la evidencia que usted me está dando? ¿Cuál es la relación? ¿Hay relación? O sea, ¿hay relevancia? ¿Se justifica relacionar esas dos cosas? Bueno, no tanto, porque ¿qué voy a saber yo en el 2020 de algo que ocurrió en el siglo I hace 2000 años? ¿Y por qué mi creencia debe ser importante para usted? Yo que diga que Cristo resucitó. No. Pero si yo le digo, vea, es que Pedro anduvo con Jesús antes de que él muriera, anduvo 3 años. Y ellos fueron testigos de la muerte de Cristo. O sea, aquí hay una persona que anduvo 3 años con Jesús como discípulo. Lo vieron morir. Y esa persona afirma que lo vio resucitar al tercer día y que lo vio resucitado luego de muerto. Y esa persona escribe un documento donde dice, yo, Pedro, anduve con Cristo 3 años y lo vi morir y lo vi resucitado y este es mi testimonio y aquí está mi firma. Si yo tengo ese testimonio, entonces yo digo, yo creo que Jesucristo murió y resucitó porque hay un testimonio, el de Pedro del siglo I, así ya está, que dio ese testimonio de que Cristo resucitó. Entonces noten cómo la evidencia, que es el testimonio de Pedro, la evidencia se conecta con la afirmación con mayor relevancia, con mayor justificación de la mía, porque que Sadrach diga que Cristo resucitó no tiene mayor sentido. Entonces, afirmación, evidencia y justificación. Voy a dejarlo allí. Creo que este ha sido mi tiempo por hoy. Espero que lo que he compartido con ustedes pueda ser de utilidad sobre la apologética para que puedan continuar en su vida cristiana y ojalá preparándose para continuar la vida cristiana y tal vez algunos de ustedes se interese por la apologética, la estudie y pueda entonces hasta participar en diálogos, debates, porque la apologética genera debates también y hay debates públicos, hay debates escritos, hay debates por Facebook, etcétera, etcétera. Así que gracias por la invitación y podemos conversar ahora un poco sobre las preguntas. Muchísimas gracias, Sadrach. Ha sido bastante edificante, pues todo lo que nos ha comentado. Claramente podríamos hacer miles y miles de preguntas, ¿verdad? Y quedarnos aquí por muchísimo tiempo. Pero tenemos aquí algunas preguntas muy puntuales que sabemos que algunas personas nos realizan y quisimos pues exponerlas y aprovechar este ratito con usted. En primera instancia, leemos un comentario que dice, un familiar dice, todas las religiones dicen tener la razón. ¿Por qué el cristianismo debería ser la verdadera? Sí. Bueno, eso ya me están pidiendo con la pregunta hacer la apologética, ¿verdad? Hacer la defensa del cristianismo. Yo creo que
se pueden decir varias cosas, pero mi respuesta desde luego no va a ser completa, va a ser un inicio de respuesta. Veámosla de esa manera. Uno de los argumentos que usa el cristianismo para responder esa pregunta es que de todas las religiones y de todos los fundadores de religiones, sobre todo las religiones más universales, que vienen siendo el islamismo, y el mismo judaísmo, y el budismo como religiones universales, el cristianismo es el único que afirma que su fundador murió y resucitó. No hay ninguna religión, ni la budista, ni el islam, que afirme que su fundador murió y resucitó. Entonces, el cristianismo apuesta como religión verdadera, apuesta con la suerte de su fundador. El fundador nuestro murió y resucitó. Y es tan central para el cristianismo este punto que el mismo apóstol Pablo dijo que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y nosotros estamos dispuestos a afirmar eso. Si Cristo no resucitó, la verdad, olvidémonos del cristianismo. Entonces, este es un primer punto que diferencia al cristianismo de las demás religiones. Otra manera como el cristianismo responde a la pregunta de su validez como religión tiene que ver también con la revelación. La revelación es la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el sentido de comparar los libros sagrados del cristianismo, comparándolos con los libros sagrados del Islam, que sería el Corán, comparándolo con los libros sagrados del budismo. Entonces el cristianismo también defiende la veracidad de las escrituras cristianas y que eso es, digamos, histórica y racionalmente defendible en contra de las otras escrituras. Hay más argumentos, desde luego, y no es que son argumentos conclusivos, pero son los argumentos con que el cristianismo se defiende en relación a otras religiones. Sobre todo, tomemos en cuenta que comenté Islam, judaísmo, cristianismo, que somos religiones que creemos en un Dios, y se llaman religiones teístas por creer en un Dios. Las religiones que no van a ser teístas, esas inclusive están fuera de la, qué sé yo, de la orientación que estoy diciendo en este momento, porque ni siquiera hay la aceptación de la existencia de un solo Dios. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos por la segunda pregunta. Dice, creo que usted lo mencionó y aclaró que no, pero tal vez expandir un poco más la respuesta. Dice, ¿se contradice la Biblia en cuanto a relatos como, por ejemplo, el trato hacia la mujer? Sí, este es un tema muy importante, es un tema amplio. No crean que es sencillo y que lo que yo voy a decir ya está resuelto. No. Es más, los cristianos mismos y los cristianos evangélicos estamos divididos sobre esto. No divididos en creer que la Biblia tiene errores o que la Biblia se contradice. No, ahí no está la división entre los evangélicos. Lo que está es la interpretación de los pasajes, porque algunos van a decir que, por ejemplo, que si algunos van a afirmar la autoridad del varón sobre la mujer, aún evangélicos, y otros evangélicos van a interpretar que no, que el varón no tiene autoridad en general sobre la mujer, sino que somos iguales, y que el tema de la autoridad es un asunto más bien funcional en la práctica y no un asunto determinado por Dios. Ahora, yo no creo que la Biblia se contradiga. Perdón. A mí lo que me parece
es que sí, la Biblia presenta pasajes y narraciones que son difíciles para nosotros. Eso hay que aceptarlo. En la Biblia hay pasajes, narraciones difíciles de entender. Obviamente no es que toda la Biblia es difícil de entender. La Biblia es clara en muchas partes y probablemente en la mayoría de las partes la Biblia es clara. Pero también hay narraciones y pasajes difíciles, y hay temas difíciles en términos de interpretación. Yo no creo en la contradicción, no creo en los errores. Donde está la diferencia entre los evangélicos es en la interpretación específica de los pasajes. Y como ya mencioné, hablando de relación hombre-mujer, están los cristianos evangélicos que interpretan que el varón tiene autoridad sobre la mujer, aún más allá de la relación matrimonial, ¿verdad? Relación matrimonial en la iglesia, etcétera. Pero también están los otros evangélicos que al interpretar la Biblia dicen, no, en realidad es una relación igualitaria y los pasajes deben ser explicados más bien en términos de la cultura en que se formó la Biblia, tanto la cultura antes de Cristo como la cultura en el tiempo de Cristo. Ok, perfecto. Vamos por la tercera pregunta. Dice, solo son 4. Okay. Dice, ¿cuál debería ser mi posición cuando me enseñan en cuanto al tema de evolución? Evolución. Ok. Sí, igual, es un tema importante, importante en nuestra cultura, digo. Desde el punto de vista mío, no es tan importante. Yo soy de las personas que creo que si Dios usó el método de la evolución para crear algo, yo no tengo ningún problema. Dios puede usar el método que Él quiera. Si Él dice que en un instante aparezca tal cosa, perfecto. Pero si Dios dice, voy a usar un proceso para que esto se produzca y dé este resultado en tanto tiempo, eso es cosa de Dios. Yo no tengo por qué obligar a Dios, o para que Dios sea Dios, que todo lo haga instantáneamente cuando Dios quiera tomarse su tiempo. A mí me parece que inclusive ejemplos de la vida humana pueden ayudarnos. La persona humana nace, se forma en el vientre de la madre y tiene un periodo de gestación de aproximadamente 9 meses. ¿Quién inventó ese proceso? Dios. Eso no lo inventamos nosotros. Dios inventó un proceso de tiempo de 9 meses en donde que la nueva vida se esté formando en el vientre de la madre. Nosotros las personas no llegamos a la madurez física hasta, y aquí pueden variar las edades, pero 21 años, digamos, 18 años desde el punto de vista legal aquí en Costa Rica, para que una persona sea adulta, adquiera otras responsabilidades civiles, políticas, etcétera. Vean ustedes que Dios inventa la vida humana como un proceso de 1 año, de 2 años, de 3 años, donde el ser humano va creciendo y se va desarrollando. Dios pudo crear seres humanos donde el ser humano nace y en 1 mes ya es como si hayan pasado 20 años. Pero Dios no hizo eso. O sea que las metodologías de Dios, eso le pertenece a Dios. Yo no creo que la Biblia nos ate a una metodología. Me refiero a Génesis 1 y a Génesis 2, Génesis 1 que habla de la creación. Yo no creo que el pasaje nos esté obligando a creer una metodología de Dios para crear los cielos y la tierra. Yo creo que nosotros no sabemos qué metodología usó Dios para crear cielos y tierra. Así que para mí el tema no es tan importante de la evolución en sí. Ahora, eso hablando de cielos y tierra, hablando de la creación de la vida humana, que es donde más aplicamos el término también de evolución, es parecido. Es parecido en el sentido de que lo que nos enseña la Biblia es que Dios
En un momento dado, eso sí, Dios en un momento dado, creando a Adán, según el relato de Génesis 2, en un momento dado, Él da de su espíritu para que lo que formó del barro se convierta en un ser viviente. Ahora, ese ser viviente es un ser humano ya. No es un animal, no es una planta, no es un árbol, no es una cosa, no. Es un ser humano a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros sí creemos que el estatus de ser humano, el valor de ser humano, eso es lo que Dios está dándole a lo que Él crea en un determinado momento. Pero les vuelvo a comunicar, hay cristianos evangélicos que rechazan una evolución, hay cristianos evangélicos que aceptan un proceso de evolución, eso se llama, a estas personas se les llama, o al proceso se le llama evolución teísta. Ese es el nombre para los cristianos que creen en una evolución de la vida. Entonces dicen, Dios creó la vida en una forma evolutoria, tipo proceso. Eso es evolución teísta. Y luego están los que dicen, no, Dios no usó nada de progreso, nada de tiempo, nada de evolución, lo hizo en un instante. Esos son otros cristianos. Entonces, este es un tema para opinión, no es un tema de fe, de que, como yo decía, no es el evangelio el que está aquí en este tema. El evangelio es del que yo estaba hablando antes. Ok, perfecto, me gustó mucho la respuesta, muchas gracias. Tenemos la pregunta número 4, dice, ¿cómo defender mi fe en mi familia, donde no solo no creen en Dios, creo que se escucha el creen, sino que se niega la Biblia como tal? Sí. Bueno, me gusta esta pregunta porque en realidad es una pregunta práctica. Otras preguntas son netamente intelectuales, digamos, pero esta es una pregunta muy práctica. Yo creo que los creyentes que tienen familiares no creyentes, es muy importante que nosotros como creyentes crezcamos, maduremos y que podamos tener un buen testimonio para nuestra familia. No hay mejor defensa que el buen testimonio del cual hablaba la carta de Pedro que leí al principio. Nuestros familiares son los primeros que deben ver el cambio que Dios opera en la vida de un creyente. Entonces, yo le digo a la persona, hay que crecer en sabiduría porque debemos ser sabios. Debemos de crecer en nuestro testimonio, que implica nuestro amor, que implica nuestro servicio. Es decir, el creyente está para amar y está para servir. Es parte del testimonio. Cumplir nuestras responsabilidades. Si nosotros somos esposo, esposa, si somos hijo, hija, si somos estudiantes, si somos trabajadores, o sea, nosotros debemos de cumplir nuestras responsabilidades en el hogar, porque ese es nuestro testimonio. Que las personas no crean en la Biblia, no crean en Dios, lo que nosotros necesitamos es que nuestro testimonio se vea, como decía Jesús, que hagamos buenas obras para que las personas vean y glorifiquen a Dios. Eso es lo que los creyentes debemos hacer en primer lugar. Y en segundo lugar, desde luego, cuando tengamos la oportunidad de conversar, de dialogar, pues también debemos pedir la ayuda del Señor y del Espíritu Santo para comunicar el evangelio de manera verbal en las oportunidades que el Señor nos dé. Si son muchas, pues muchas, pero si son pocas, para hablar con nuestros familiares, pues que en esas pocas el Señor pueda darnos las palabras adecuadas para compartir del evangelio. Entonces yo creo que es bueno que nosotros nos preparemos con algunos pasajes de la Biblia, con algunos elementos que se compone una buena conversación evangelística, ¿verdad? También debemos de pensar, bueno, ¿cómo podría yo mantener una conversación evangelística que sea significativa con mis familiares?
pero no hay duda de que hay que empezar con el testimonio para luego continuar con la palabra, tratando de comunicar el evangelio. Perfecto, súper bien. Ya para terminar esta parte, ¿por qué una persona debería de creer en Dios? Porque una persona, perdón. Debería de creer en Dios. Oh, claro. Bueno, yo más bien creo que la fe en Dios es algo en cierto modo como natural y que más bien son experiencias, situaciones de nuestra crianza y de nuestro contexto y cultura, lo que nos llevan a no creer en Dios o a rechazar a Dios. Entonces, para mí lo principal es que las personas sepamos que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Para mí, lo importante es que reflexionemos de que nosotros todo lo hemos recibido. Hemos recibido la vida. Nosotros no escogimos estar aquí. Hemos recibido la vida como un don. Hay personas adultas, pueden ser nuestro papá, nuestra mamá, pueden ser otros familiares, pueden ser otros adultos. Ellos nos cuidaron desde niño, nos cuidaron, nos nutrieron, nos ayudaron, desde luego con defectos, en situaciones a veces no ideales, otras veces sí, pero lo que quiero decir es que nosotros debemos de ser agradecidos. Nosotros somos, hoy en día, digamos que estoy hablando con personas que ya somos de 12 años para arriba, 12, 15, 18, o adultos de 30, de 40 y 50 o más, nosotros hemos llegado a esta edad no por nosotros mismos. Hemos recibido la ayuda de tantas personas, padres, familiares, etcétera. Debemos ser agradecidos. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que nosotros somos seres dependientes. Hemos dependido de otros. Y es que así somos los seres humanos, no somos autosuficientes. Nosotros existimos en relación y eso también incluye nuestra relación con Dios. Dios es nuestra primera relación y las personas son nuestra relación y por lo tanto, cuando nosotros decimos creer en Dios, bueno, es que como dice la canción, ¿cómo no creer en Dios si Él me ha dado la vida? Él me ha dado lo que tengo, la familia, los seres queridos, el cuerpo, la salud inclusive. ¿Acaso que eso, quién me ha dado esas cosas? Si no es Dios. Por lo tanto, mi llamado sería más bien, ¿por qué no piensa un poquito en lo que usted es, en lo que usted tiene, y piensa de dónde le viene eso? ¿A través de quiénes ha recibido todo eso? La mayoría se ha recibido a través de personas, muchas que nos han amado, otras tal vez no nos han amado tanto, pero igualmente ha habido allí una relación que ha sido de ayuda para nosotros. Y cuando vemos eso y pensamos también, bueno, ¿y ellos? Ellos han recibido de Dios también. Entonces, nuestra existencia está en Dios. En Dios somos, nos movemos, existimos en Dios. Y Dios se acuerda de nosotros y por acordarse de nosotros envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Así que para mí es el agradecimiento el que nos lleva a reconocer que Dios nos ha cuidado y nos ha ayudado desde el principio. Ok, perfecto, Sadrach, extraordinario. Muchísimas gracias de verdad por poder despejar un poco más esas interrogantes que tal vez en algún momento han pasado por nuestra mente, pero no hemos profundizado o tal vez no las hemos consultado como tal. Así que de parte de nuestra congregación y de Hablemos de Biblia, estamos muy agradecidos con usted por este tiempo. Gracias a ustedes, es un placer. Gracias. Gracias. Y a todos los que están en transmisión ahorita, los que siguen conectados con nosotros, estamos muy agradecidos. El día de mañana, si Dios lo permite, vamos a continuar
y vamos a tener un Zoom a las 7 de la noche, así que por favor usted conéctese porque vamos a, si usted tal vez quiere tomar el hábito, si tal vez lo ha descuidado en algún momento o tal vez todavía no se ha desarrollado en usted ese hábito de estudiar la palabra, el día de mañana le vamos a dar bastantes recomendaciones y tips para que la palabra de Dios se vuelva un hábito en usted y se vuelva un hábito en mí. Entonces, mañana a las 7 de la noche vamos a estar compartiendo este Zoom para que el enlace al Zoom para que usted pueda conectarse con nosotros. De parte nuestra, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Siempre es un placer, pues, hablar de la palabra de Dios. Buenas noches a todos.